Bueno, hola a todas las mujeres Go For It que nos están viendo hoy y a todos los que están viendo el programa que sale hoy. Hoy tengo una invitada súper especial. Es colombiana, pero lleva muchísimos años viviendo fuera de Colombia. Ella ya nos contará su historia. Esposa, mamá, trabajadora, profesional, corredora, ha corrido maratones. eh, y hoy vamos a hablar de todo un poquito. Hoy vamos a hablar de cambio, hoy vamos a hablar de empoderamiento, hoy vamos a tocar temas de ser mamá, de trabajar, y pasaremos por muchas aristas que yo creo que van a servir para muchas de las mujeres que hoy en día nos están viendo. Karen Sarabia, bienvenida a Mujeres Go For It. Ay, Ana, mil gracias. Qué dicha estar aquí en este espacio contigo. Sé que hemos hablado varias veces de hacerlo y estoy de verdad muy feliz de que finalmente lo estamos logrando hoy. Bueno, yo voy a presentarte. Ya dije que eras colombiana. Dale. Trabajaste o has trabajado toda la vida en recursos humanos, ¿cierto? Sí, sí, Desde que arrancaste tu carrera. sí. Pues digamos que sí, yo considero que los primeros años, digamos, fueron también de recursos humanos o me prepararon para recursos humanos, que fue lo que hice con Tiffany. Yo, como tú dijiste, soy colombiana, soy de Cali, pues me crié en Cali, fui al colegio en Cali, me gradué, me fui a estudiar a Bogotá. Te cuento esta historia que creo que no mucha gente sabe y es que yo empecé una carrera porque pensé que quería ser diseñadora o arquitecta. Sí. Esas eran como mis dos opciones y era como mi sueño. Y de hecho empecé una de las carreras, empecé a estudiar diseño industrial en la Javeriana. Y al poco tiempo me di cuenta que no era realmente lo que yo quería hacer, aunque me encanta el diseño y todo este tema, pues no era como no era donde yo podía realmente utilizar mis habilidades. Entonces me cambio de carrera y me voy a estudiar finanzas y relaciones internacionales, pensando, me gusta el tema internacional, ¿no? Me hablaba inglés y español en ese momento, bicultural, porque mi mamá es americana, y pensé, bueno, tal vez puedo ser como embajadora, no sé, en la OEA o en la ONU. Ese era como mi sueño en ese momento, ¿no? A mis 18 años. Entonces estudio esa carrera, me gradúo y la verdad es que pues ya como que sales al mundo real y te das cuenta que pues ese sueño no es tan fácil de lograr. Y pienso Ujú. que yo en realidad tal vez lo hubiera podido lograr, pero creo que yo por allá en el fondo de mi corazón tampoco era lo que quería en ese momento. Y no me quería ir de Bogotá, entonces dije, bueno, voy a buscar trabajo acá. Y una amiga me dice, te voy a pasar una lista de unos headhunters. Y yo, headhunters, ¿qué es eso? Sí, ¿Cómo estos son busco trabajo? personas. Sí. No, imagínate, Uno recién graduado de la universidad. ¿Cómo busco trabajo ahora? total. Y te voy a decir que cuando yo me gradué, pues en el año 97, hoy en día estoy segura que debe ser mucho, o sea, es mucho más fácil por el tema Sí. digital y todo esto, pero en esa época no. Es más, me acuerdo imprimiendo mi hoja de Las hojas vida, de vida. Sí. claro, y mandándolas por correo físico. Sí, 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 Aunque ya total. existía internet, pero estaba todavía como muy nuevo. Entonces, bueno, la historia va que me llama una de ellas, una de esas headhunters, y me ofrece trabajar allí. Y yo dije, eso está un poquito raro, yo no soy psicóloga, no tengo idea de entrevistar. Y me dijo la persona que me contrató en ese momento, me dijo, no te preocupes que ya aquí te vamos a entrenar. Justamente estoy cambiando los perfiles, queremos gente que no sea solamente psicólogos, sino también personas que tengan como un background diferente, administración, etcétera. Y tú me parece que tú lo harías muy bien. Entonces, bueno, le creí y ahí me metí. Entonces, empecé en lo que hoy en día es Spencer Stuart, que es una de las grandes firmas de Sí. selección de ejecutivos. Ahí estuve un poco menos de un año y después me fui a trabajar a Korn Ferry. Y en Korn Ferry sí estuve 3 años y te puedo decir que esa fue como mi formación en selección y fue como esa ventanita que me abrió la otra ventanita al tema de recursos humanos. Claro. Porque, Bueno, porque
de alguna manera ya ahí estás pues trabajando con la gente y entrevistando y entonces, bueno, ahí es cuando ya entiendo que eso es lo que quiero seguir haciendo. ¿Y en qué momento sales del país, Karen? ¿En qué momento se viene esa decisión en la que tú dices, bueno, ya se trata de hacer vida fuera de Colombia? Sí, pues justamente como mi tercer año en Korn Ferry, decido que quiero hacer mi maestría y hacerla acá en Estados Unidos. Y bueno, ya me presenté a las universidades y pasé en la que quería, que era en Columbia University, para hacer mi maestría en psicología organizacional. Y me vengo a vivir acá septiembre 1 del 2001. Y te lo digo es porque te doy la fecha, porque pues fue 10 días antes de Sí, 9/11, sí. así que eso me tocó allá. Pero imagínate, ya son 19 años de estar viviendo en este país, increíblemente. Pero allá 19, arranco, ¿sí? Entonces 19 años y venías a estudiar. venía a Pero estudiar. no sabía que te había tocado el 11 de septiembre, además tan recién aterrizada en el país. Imagínate. Y la historia es que yo me vine sola, porque ya estaba casada con Ernesto, estábamos recién casados, pero por circunstancias de su trabajo, que en ese momento estaba con Citibank, que él se decide quedarse, y yo me vine a estudiar porque yo ya había renunciado, yo tenía todo súper listo, y mi hermano ya vivía en Nueva York, él estaba terminando universidad, pregrado. Entonces yo tenía dónde llegar, llegué a vivir Claro. con mi hermano, de hecho. Y claro, nos toca esta gran tragedia mundial y pues nada, un momento muy surreal, porque además pues lo vi, ¿no? Y no Sí, solo ese momento de ver esta en televisión, pero también ver las torres, porque de donde él vivía se alcanzaba a ver un, un poco, porque eran tan altas que realmente como que las podías ver desde cualquier punto de la sí, ciudad. de acuerdo. Y, y pues nada, sobre todo fue muy duro, claro, ese día fue espantoso, pero los días después, ¿no? Fueron muy tristes. De hecho, me fui de la ciudad unos días con un amigo de Ernesto a vivir a Stamford, Connecticut, Sí, porque pues la ciudad se desocupó sí. completamente. Yo ya había empezado clases en la universidad y las cancelaron. Sí. Así que pues nada, después de un tiempo regresamos y pues fue unos meses muy tristes para la ciudad y todo lo que trajo eso después, ¿no? Que el desempleo, que la pérdida de trabajo, que eh, esa incertidumbre, pero bueno, como Que todo en la vida, pasa. podríamos decir que todo ese proceso de incertidumbre y de todo lo que está pasando también es como medio similar a lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Obviamente guardadas proporciones, pero creo que el sentimiento o la sensación en el estómago puede llegar a ser similar. Totalmente, sí, lo es, porque pues en ese momento nadie sabía qué podía pasar, o sea, la vulnerabilidad que sobre todo en New York, que se Sí, sentía era, puede pasar otra vez, ¿no? sí, Puede haber otro ataque. sí, de Y acuerdo. además, pues en cualquier parte, ¿no? En una ciudad, en un avión, en el Pentágono, en Sí, en cualquier lado, cualquier monumento, sí, como que en en el cualquier subway, lado, ¿no? en cualquier Sí, lado. sí. ¿Y en qué momento, Karen, tu marido te empata acá? ¿En qué momento él arranca y viene y dice, no, yo ya, me vengo para acá? Sí, mira, yo llegué en septiembre del 2001, él llegó en abril del 2002, entonces Ok, sí, como 6, 7 meses después, y ahí pues arrancamos nuestra vida en Nueva York juntos, yo seguía estudiando y él arranca a buscar trabajo en un momento difícil porque sí, todavía 2002 era un año donde muchas empresas no estaban contratando, donde estaban haciendo despidos. Pero mira, fue un año tan lindo para nosotros como pareja y para él como persona. Él siempre, y todavía lo dice, que ese fue un año de mucho crecimiento para él personal, porque él venía de Citibank, de ser cualquier título, ¿me entiendes? Pero sí, tenía una buena sí, responsabilidad en el Citi y llega a Nueva York y pues básicamente no es nadie, sí. ¿no?
Sí, es que esa es una de las cosas que, esa es una de las cosas que uno habla cuando se viene para acá, que uno dice, lo que pasa es que yo pongo los pies en tierra y cuando pongo los pies en tierra no soy nadie. Yo me acuerdo de presentar entrevistas, Karen, en donde si, por ejemplo, la persona que me entrevistaba era totalmente americana, era Universidad Javeriana, cualquier cosa, ¿no? O Claro, sea, Bogotá, Universidad Javeriana, cualquier cosa. sí. Pero, por ejemplo, hubo preguntas que me hacían en entrevistas en donde me decían Hewlett Packard, y es que Hewlett Packard existe en Colombia. Sí, Hewlett Packard existe en Colombia. O sea, es Sí, duro, o sea, no es claro. tan fácil. Sí, es muy duro sí, para una persona que no, pues, que no ha tenido exposición a nadie, nada diferente a este país, y eso es muy común, Sí, totalmente, desafortunadamente. totalmente. Entonces, sí, volviendo a Ernesto, él pues no era nadie y pues tocó mil puertas, hizo todo su, ¿sabes?, el trabajo de buscar trabajo, eh, pero digamos, en el ínterim entre que le salió un trabajo, digamos, de verdad, Sí, hizo otros trabajitos, hizo otras cosas, hizo desde entregar revistas, que un amigo trabajaba era editor de una revista y entonces necesitaban que lo repartiera, pues Ernesto repartió revistas, hizo trabajo pro bono en ProExport, fue hasta profesor de español, o sea, sí, de sí, todo. sí, Y al de todo. final, ya cuando, ya, esos fueron por lo menos fue el verano, me acuerdo, que él hizo como todas estas cosas, pero ya después dijimos, bueno, ya hay que también generar un poquito de ingresos, entonces pues consiguió un trabajo en Gap, tú sabes, la tienda Gap de Sí, ropa. sí, sí, Entonces Ernesto trabajó en Gap 3 o 4 meses. sí. Y mira lo linda esta historia. Yo terminé clases en diciembre del 2002. Mi grado fue en mayo del 2003, pero yo ya en enero pues ya no tenía clases, entonces yo me puse a buscar trabajo en enero y él seguía buscando trabajo desde Gap, ¿no? Y en marzo nos sale trabajo a los dos. Casi que, si no estoy mal, fue el mismo día que nos hicieron a los dos la oferta. Ok, Y fíjate que ya habíamos puesto una fecha límite porque pues ya los ahorros también se estaban acabando. La idea claro, nuestra de venir acá no era quedarnos. Nosotros sí, vinimos con la idea de, Karen va a estudiar, una vez termine, pues si nos podemos quedar a trabajar 1 o 2 añitos rico y la experiencia de trabajar por fuera de Colombia, chévere, pero la idea era siempre regresar, ¿no? Siempre. Y pues mira, nosotros dijimos en enero que me empecé a buscar trabajo, dijimos, bueno, vamos a darle 3, 4 meses a esto y si no, pues nos vamos. No pasa nada. O sea, y realmente ya voy a tener lo que quería, que era tener mi maestría. Y en marzo, como te cuento, pues nos sale trabajo y pues dijimos, ok, pues entonces el destino es quedarnos aquí un tiempo más y pues así sí. hicimos. Entonces yo arranqué a trabajar en ese momento en Tiffany. Bueno, en ese momento en el que tú arrancas y Sí. arrancas a trabajar en una compañía como Tiffany, porque yo creo que además aquí hay que ser honestos y digamos poco humildes en el proceso, y Sí. es que cuando la gente piensa en Tiffany piensa en un imaginario que es poderoso, Karen. O sea, Sí, piensa en un imaginario en donde uno dice, wow, Tiffany. sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso de entrar a una compañía de este estilo Mm, cuando tú venías de un mundo que no era el mundo gringo, en sí, donde yo creo que tiene que haber algún tipo de choque en el momento en el que entras? sí. ¿Qué siente uno en ese instante? Pues mira, la verdad te digo, yo ni siquiera estaba buscando trabajar en Tiffany. Yo digo, Tiffany, a mí en general, yo siento que los trabajos me han encontrado a mí. Y Tiffany me encontró, porque yo estaba tocando otras puertas. Yo estaba tocando puertas cuando me gradué de las grandes compañías en Nueva York, de Pfizer, de Colgate, de Pepsi, ¿me entiendes? Yo estaba pensando, ahí es donde quiero, porque además la universidad como que esos eran como Sí, las employers que llegaban a buscar estudiantes. Y entonces yo estaba era como enfocada en eso. Cuando de repente, por casualidades de la vida, nuevamente viene un amigo colombiano, se había graduado del MBA de Colombia, me lo encontré un día en cine y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues buscando trabajo. Y me dijo, pues yo estoy en Tiffany.
Y ahí yo sé que están buscando gente de recursos humanos. Yo vi el posting hace poquito, ¿por qué no me mandas tu hoja de vida? Y yo pensé, Tiffany, la joyería de la Quinta Avenida. Es Sí, más, como que yo sí, en mi cabeza solo pensaba que en Tiffany la tienda. era Sí, eso, una tienda. sí, sí. Yo dije, no, pues no sé, ¿qué podrán tener ellos en recursos humanos? Eso es una joyería, ¿no? Yo lo que quiero es world class HR y pues no, ahí no sé si lo voy a encontrar. Y bueno, la historia larga corta es que me llaman a una entrevista y la posición no era en Manhattan, o sea, la posición para la cual pues yo podía aplicar, digamos, era en Pelham, que es un suburbio de New Sí, York, queda 30 minutos de la ciudad en tren, ponle a 5 minutos del Bronx. sí. Y ahí Tiffany tiene una planta de manufactura. Entonces, estaban buscando un HR Business Partner para esa planta. Y, yo le digo a todo el mundo, realmente yo pienso que a mí no me contrataron por mis habilidades ni mi experiencia en recursos humanos, porque lo que acabo de contar, pues no la tenía. Yo venía a hacer selección de ejecutivos, había hecho mi maestría y pues Y paré estaba de contar. buscando, y paré de contar, y lo que estaba buscando era una compañía que me diera la oportunidad de aprender de recursos humanos. Claro, de entrar, de entrenarme. Claro, y Punto. Sí, entonces yo lo que digo es que a mí me contrataron no por habilidades o experiencia en HR, sino porque yo hablaba español. puede ser. Bueno, ellos me lo dijeron, ¿no? Como Sí. que we're looking for a bilingual Spanish HR Business Partner. ¿Por qué? Porque muchos de los joyeros, claro, esto tú no lo sabes hasta que entras ahí, ¿no? Pero muchos de los joyeros y los pulidores y los diamond setters son No hablan inglés. Claro, latinos. Y no hablan inglés, claro, exactamente. claro. Entonces necesitaban casi que una traductora. Bueno, y llega esa oportunidad. Y de repente esa oportunidad se volvió, ¿cuántos años en Tiffany, Karen? No, pues imagínate. 16 años. Eso, 16 años en una misma compañía. sí. Y te puedo decir también que nunca me imaginé. Bueno, yo pienso que nadie cuando entra a trabajar a un lugar y se queda tantos años piensa que se va a quedar ahí muchos años, pero yo te prometo que yo sí la tenía como muy clara, como te dije, Ernesto y yo queríamos ir, tener la experiencia de trabajo 2, máximo 3 años y regresar a Colombia. Entonces yo sabía que esto era nada, iba a ser un par de años y ya. Sí, de acuerdo. Nunca me imaginé que iba a estar 16 años y que iba a tener la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Diferentes y aprender y, y conocer también la empresa y todo el funcionamiento de recursos humanos y trabajar muy de cerca con los ejecutivos, ¿no? Fue de verdad que, o sea, cuando yo me acuerdo que una de las personas que me entrevistó en ese momento era vicepresidente de recursos humanos, me dijo, Karen, yo te veo a ti como en un futuro, como que tú pudieras estar apoyando a Latinoamérica. Y yo me acuerdo que yo pensé hacia mis adentros, dije, pero en muchísimos años, porque yo ahorita lo que quiero es aquí en Estados Unidos y yo me quiero quedar en Nueva York y mejor dicho, a Sí, mí no me hablen de Latinoamérica en este momento porque yo lo que quiero es la experiencia aquí con los sí, 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 americanos. sí, 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 sí. Y bueno, tú sabes cómo terminó mi historia en Tiffany, así que yo digo que él fue como eh, Como un visionario, como si un tuviera la visionario bolita con de la cristal. premonición, total. Porque Bueno, cuando yo ya terminé en Latinoamérica, él ya no estaba en la compañía. y viene ese momento en el que se te viene toda esta carrera encima, en Mm, donde tú dices, ok, listo, aquí caí y sí, aquí arranco yo. sí. Y de repente te das cuenta que la vida se te forma ahí. Se quedan acá, eres mamá, tienes Mm, 2 niñas absolutamente preciosas, te trasladan de Nueva York para Miami, empiezas el proceso efectivamente con Latinoamérica sí. y luego viene una etapa de cambio de la que quiero que hablemos después. Pero en todo este interín de este proceso de estos años, Ujú, vienen temas en donde Karen es mamá y tiene que abordar la maternidad desde ese mundo corporativo en donde yo creo que te la imaginabas y la pensabas de una forma distinta y también te salió de una forma en la que tú dijiste, ok, así no era como yo la tenía mapeada, pero es de esta manera. Y luego aparece
una vena de Karen en donde Karen también empieza a correr maratones. Sí. Entonces empezamos a ver una cantidad de aristas de una mujer corporativa, mamá, esposa, maratonista. Sí. ¿A qué hora hacías todo eso, Karen? ¿Y de qué No. manera estabas manejando tú todas las variables que tenías en ese momento en la vida? Ay, yo no sé si a ti te ha pasado, Ana, que tú haces cosas y luego miras para atrás y dices, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo Sí, total. hice? Yo Sí, creo que nos total. pasa a muchas y si no, de verdad a todas las mujeres y sobre todo a las mamás. Porque ser mamá, así no tengas un trabajo corporativo, es un trabajo de tiempo completo. Sí. Y eso lo he corroborado en estos meses que he estado pues trabajando aquí en casa. Mira, ¿qué te puedo decir? La verdad, yo cuando vivíamos en Nueva York, y ahí estuvimos 11 años, y obviamente ahí nacieron mis dos hijas, yo no era maratonista, yo no era corredora, yo era, eh, yo era yogi, yo era una super yogi. Yo hacía yoga por lo menos 3 veces a la semana, y te puedo decir que yo hice yoga hasta el día que nacieron mis hijas, porque así era de aficionada y me encantaba y me ayudaba mucho y pienso que eso también me ayudaba a mantener, tú sabes, balance emocional y, y a estar pues a poder sobrellevar todo lo que uno lleva siendo mamá, siendo ejecutiva, viviendo en Nueva York. Nueva York obviamente todo el mundo sabe que es una ciudad intensa y es una ciudad Sí, eh, por eso mismo es espectacular, pero esa intensidad y a la velocidad a lo que va, a la que va todo el mundo, pues tú tienes que ir igual, y si no, pues sí, te lleva la corriente. Entonces, digamos que en New York yo no era corredora, pero tenía una amiga que muy cercana, que quiero mucho, Carolina, ella sí, ella corría, bueno, ella muy deportista siempre, tenista, campeona mundial nacional en Colombia, y ella después de que tuvo a sus dos hijas se puso a correr y empezó a hacer maratones en Nueva York, y yo me acuerdo haber ido a su primera maratón de Nueva York a hacerle barra. sí. Y, y me acuerdo así, como que se me paran los pelos de esa primera experiencia porque yo nunca había estado en una maratón y además siguiéndola, no es que yo me paré pues al final, no, yo la seguí casi que creo que en 4 o 5 diferentes sitios hasta que llegó al final y recuerdo que ese fue el momento en que yo dije, esto es espectacular y espero algún día poderlo hacer. Sí. Y eso fue, te voy a decir que pues fue por ahí en el 2000, no sé, 10, 9, no sé, no recuerdo el año, pero nosotros nos mudamos acá en el 2012. Eh, y yo, ese cambio para mí fue muy duro, muy duro. Emocionalmente yo estaba muy apegada a la ciudad, muy apegada a mis amigos, muy apegada a mi trabajo, pero racionalmente entendía que moverme a Miami con mi familia era súper positivo para mí, para mi carrera, para mi familia. Mi esposo soñaba con vivir en Miami. Y pues la verdad también mi hermano, mi único hermano, Sí. vive acá. Yo íbamos a estar más cerca a Colombia, mejor dicho, racionalmente todos los motivos hacían sentido estar en Miami, pero pues a mí me dio como muy duro ese duelo, ¿no? Ese Sí. despego de lo conocido, de lo que yo sentía me llenaba, en fin. Y lo cuento es porque tuve eso, haber estado como ese momento de transición que para todos cuando estamos en una transición pues es difícil, es retante. Un día me levanté y dije, ya, no quiero más sentirme así, o sea, esto es ridículo, realmente yo cómo puedo estar triste si vivo en Sí. una ciudad donde todo el mundo viene a vacacionar, Sí. donde uno se asoma por cualquier ventana y ve una palmera, Sí. no, el clima es delicioso, la gente es adorada, me encanta saber que aquí mis hijas iban a aprender español, Sí. entonces dije, no más, me voy a sacudir esto, y dije, me voy a poner una meta,
vamos a poner un reto. ¿Qué será? Ya sé, voy a empezar a correr y voy a hacer, no una maratón, una media. Dije, vamos a ir como que paso a paso. Un primer reto me parece bueno, una media. Y nada, me conseguí una coach, porque dije, esto no lo voy a poder hacer sola. O de Sí, pronto sí, pero sí, me conozco sí, y mi de acuerdo. estilo es, me gusta sentirme acompañada Sí, en los retos y me conseguí una coach. Esa primera coach era una coach súper chévere, una brasilera muy regia, corredora, bueno, en fin, me enseñó muchísimo sobre técnica y sobre eh, el tema mental, porque correr es mental y tú sabes, para hacer cualquier carrera de larga distancia, tú tienes que tener lo que los gringos llaman mental toughness. sí, That's real. sí, ¿Sabes? Si tú puedes decir, convencer tu cabeza de que you can keep going, así te duela, así te estés cansado, lo vas a hacer, sí, ¿no? de acuerdo. Entonces, bueno, ahí hice mi primera media maratón acá en Miami y la hice muy bien, la hice feliz, como que era, era como un sueño hecho realidad. Sin embargo, pues dije, me queda como faltando y ella me dijo, ya ahorita hay que hacer una maratón. Y yo creo que hice esa media en el 2013. Y, y algo me decía, no, no, maratón todavía no, mis niñas todavía muy chiquitas, yo ya estaba con el puesto de Latinoamérica y estaba viajando mucho, como que no estaba lista para hacer ese compromiso que requiere un Sí, entreno de una maratón, que yo ya por mi amiga sabía que era, ¿no? Son sí, 6 meses, sí, 6 meses de darle duro y madrugar y hacer carrera, sí, salir a correr largas distancias los fines de semana, estar por fuera de tu casa 2, 3, 4 horas. Entonces dije, no, no todavía. Y, y entonces seguí corriendo, pero hacía carreras cortas aquí en Miami. sí, sí, Pero tenía la espina de la maratón. Y yo dije, si algún día yo corro una maratón, no va a ser en ningún otro lado diferente a Nueva York. sí, Porque lo que yo sentí lo que te dije, viendo a mi amiga, esa emoción de la gente, hay una cosa muy especial, de, sí, demasiado. Dije, el agua ya. Y mira, lo que sucedió fue como muy sencillo, no sé, yo me acuerdo un diciembre, tú sabes, uno a final de año empieza como ya a pensar cuáles van a ser los planes del siguiente año y las resoluciones que todos a veces pensamos hacer. Y me acuerdo que pues eso yo lo tenía como muy presente y un día me levanté así y lo sentí. De verdad, lo físicamente sentí, este es el año que lo voy a hacer. sí, Y me acuerdo que salí, me levanté de la cama y fui a desayunar y le conté a mi familia. Les dije, oigan, decidí que voy a hacer la maratón de Nueva York este año. Muerta del susto, porque pues, imagínate, era ya lanzarme una cosa que pues sabía que me iba a quitar un poco del tiempo, mucho tiempo, sí, pero era como que ese sueño que yo siempre había querido y dije, bueno, ya, lo hago. sí, Y entonces vuelvo y contrato una coach diferente, una colombiana de hecho, sí, que vive acá en Miami, que había estado trabajando con otra amiga nuestra, entrenándola para otras carreras y bueno, llegó a mí y fue increíble. Fueron 6 meses con ella de correr, de entrenamientos, de también de mucho coaching emocional y psicológico. Uno no se imagina, o yo no me imaginaba por lo menos, hasta no haber vivido la experiencia de lo que es un entrenamiento así. Yo, digamos que yo de chiquita no hice ningún deporte competitivo. Yo hice gimnasia olímpica, hice, no sé, estuve en clases de guitarra, como cosas un poco más lúdicas. Entonces, para mí, a mis 30 y tantos años, meterme como en este régimen, pues fue duro al principio acostumbrarme.
Y ahí es donde quiero llegar yo, Ujú, porque evidentemente todos, digamos que, bueno, yo tengo triatlonista en casa, pero, pero yo sé lo que implica el reto de tener que levantarse tempranísimo a entrenar, lo que ujú, implica el tema de superar la barrera mental de la milla X, en donde tú dices, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ujú. Yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo, con todo lo que tengo encima, de verdad, ¿por qué estoy metida en esto? ¿Sí? ¿Qué desarrolló en ti el entrenar tu mente Mm, para poder llegar a esa meta, Karen? ¿Qué cambió en ti ese mm, entrenamiento que es físico, que ese entrenamiento de decir es que simplemente quiero correr tantos kilómetros y quiero llegar allá, sí, pero todo lo que implica el sí, llegar allá es un camino que es bastante largo, sí. en donde se desarrollan muchas cosas. Uf, ¿Qué claro. pasó contigo en ese momento? ¿Qué No, pasó pues con la cabeza de Karen? no, transformación, absolutamente, transformación. Y tal vez yo pensaba que eso iba a suceder el día de la carrera, ¿no? Como que uno piensa, no, claro, cuando yo cruce la meta, ahí voy a decir, no, lo logré. Y la verdad es que el día de la carrera, claro, me la gocé completamente y sí, lo logré y todo, pero en realidad entendí que es el camino el que me enseñó y el camino para llegar a esa meta, ¿no? Todo ese proceso, esos 6 meses de días en que yo no me quería levantar. ¿Quién se quiere levantar a las 5 de la mañana para ir a correr 10 millas? Sí, ¿no? Pues muchos días yo no quería, o Sí, estaba cansada, o lo que fuera, pero esa disciplina, o sea, entonces para contestar tu pregunta, primero me enseñó disciplina, que quiera o no quiera, llueva o porque a veces me tocó salir corriendo, a correr, perdón, en plena lluvia. sí, Y parte de lo que ella me decía es, no importa que esté lloviendo, porque yo a veces decía, bueno, está lloviendo, tal vez entonces no, hoy no corremos. Y me decía, no, claro que sí, vamos a correr, porque qué tal que llueva el día de la carrera, ¿qué vas a hacer? sí, ¿No corres? sí. Y yo, tienes un punto, listo, vamos. En el calor me tocó entrenar aquí en el calor del verano, que es tremendo, en la humedad, Sí, o sea, la sí. humedad que tú sientes a las 4:30 de la mañana, porque tratábamos de salir muy temprano, era una cosa brutal. Los mosquitos, bueno, la incomodidad, ¿entiendes? Vivir con esa incomodidad, eso también lo aprendí, ¿no? Sí, Que para lograr lo que quieres lograr tienes que también saber que vas a pasar momentos incómodos y que de pronto no te gustan y que de pronto no es como te lo soñaste, pero es parte para llegar a esa meta. sí, de acuerdo. Entonces, sí, yo te diría eso, yo te diría como que la disciplina, que además yo pensaba que no la tenía, eso no lo dije, pero yo por allá en el fondo de mi ser pensaba, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que yo sí voy a, lo voy a Sí, lograr? ¿será que Porque sí tengo la voluntad de hacerlo finalmente? Sí, de acuerdo. exacto. Sí, como que yo tenía las ganas en mi cabeza, pero yo decía, ¿y mi cuerpo qué tal que lo que te digo? Y sí, y muchas veces me quería hacer la jugada de no, y no. Y de todas maneras, no, mi cabeza, no señor, vamos. Sí, O cuando ya estaba en la milla, no sé, el día que me tocaba ya la carrera larga en la milla 15, que uno ya quiere no más, porque está sí, haciendo un calor horrible, no, sigues, sí, sigues, y el cuerpo sigue, y el cuerpo sigue, y el cuerpo sigue, y cuando terminas es como que, wow, es increíble, sí, pero así es. sí, O sea, uno puede dar, eso es lo otro, que uno cree eh, que de pronto uno debe tirar la toalla al primer signo de cansancio o de sí, dolor, porque también sí, hay dolores. Eso es sí, lo pues otro que claro. pasa en estos entrenos para maratón, por lo menos. En la media no recuerdo haber sentido dolor, pero ya para la maratón, porque pues son 26 millas, es Sí, largo. Y para una persona como yo, que realmente no había sido corredora, que yo simplemente lo estaba haciendo para hacer esa meta, pues es duro para el cuerpo. Entonces, aprendí también que a pesar del dolor, tú lo haces, ¿no? Otro obstáculo, no sí, solamente la incomodidad, sino el dolor, como que tú traspasas esa barrera y llegas feliz.
Ujú, Una pregunta que parece simple, pero que ujú, en realidad es profunda y que yo sé que muchas mujeres se hacen y muchas mujeres a lo largo de la vida nos la hemos hecho. sí, Ese momento en el que uno es mamá, en el que uno es ama de casa, en el que uno es esposa, en el que uno tiene metas personales como la que tú te pusiste, vamos a poner como ejemplo el de la maratón, simplemente por nombrar una, sí, y al mismo tiempo tiene ese par de chiquitas o ese hijo o esa hija, yo tengo una sola, y en el que uno lo mira y dice, yo, ¿quién soy? Se convive, se logra ujú, sacar adelante las variables sin que uno sienta una culpa extrema o sin que uno sienta un dolor extremo o una cuota de sacrificio súper dura por dejar de lado algo. no. Bueno, yo no, yo, digamos, mi experiencia personal fue que yo todo el tiempo sentía que yo estaba haciendo esto por ellas. O sea, claro, era mi reto, mi sueño también, pero en realidad porque esta pregunta también me la hizo mi coach, ¿por quién estás haciendo esto? No, esto no lo hace todo el mundo. Entonces, ¿cuál es realmente tu driver? Y cuando I dug deep, ¿no? Como cuando realmente escarbé allá en el fondo de mi corazón, entendí que lo estaba haciendo por ellas. ¿Y por qué por ellas? Pues porque ellas son mi mayor inspiración, son mis amores, son mi motor de la vida, son mis hijas, ¿no? Sí, Mis bellezas, mis princesas. ¿Qué más quiero yo sino darles a ellas lo mejor? sí, Y qué mejor que darle un ejemplo, ¿no? Darles un ejemplo no solamente de que mamá corrió una maratón, no, era más el ejemplo de tú puedes hacer lo que quieras, realmente, tú puedes hacer lo que quieras. Pero, ¿qué se necesita? Lo que te acabo de decir. disciplina, Disciplina, esfuerzo. planeación. Ay, se me olvidó. Planeación. Sí, Así que fue un aprendizaje para mí. Mucho. Porque me tocaba, obviamente, pensar el día anterior. Ok, mañana son tantas millas, sacar la ropa, los tenis, los gels, ¿no? Los electrolitos, todo lo que un corredor necesita. sí, Entonces, pero bueno, volviendo a tu pregunta, pues yo no, o sea, no te puedo decir que algunos días, obviamente, un domingo que tuviera que correr 3 horas, pues claro que me daba como que, ay, qué rico poderme quedar con ellas, pero siempre pensaba, ok, voy a ir lo más temprano posible para que pues sea cuando ellas estén dormidas y yo ya llego cuando ellas estén desayunando. Entonces, realmente mi recorrido para llegar a esa meta de la maratón no tuve no tuve ese como sentimiento de culpa que yo sé que madres pueden tener por pasar tiempo haciendo algo por uno y no estar con los hijos. sí, Pero entonces yo creo que, como te dije, cambié la forma de cómo alguien puede verlo externamente, o incluso uno, para verlo, cuál era el lado como positivo de estar haciendo lo que estaba haciendo para ellas. sí, de acuerdo, Exacto. mirarlo distinto. Exacto. Y lo otro, tengo que darle crédito, es a mi esposo, Sí, pues Ernesto. claro, O sea, olvídate esto. Estos son metas, cuando uno tiene metas grandes en la vida necesita apoyo familiar. sí, Y si Ernesto no me hubiera apoyado, pues porque si él también hubiera sido en su trabajo una persona que viajaba mucho o que tenía otras actividades que él también necesitaba ese tiempo que yo iba a necesitar para hacer sus cosas, pues no lo hubiera podido hacer. sí, Pero fíjate lo lindo, los dos nos pusimos a correr. Eso fue lo que terminó pasando. Él salía conmigo a veces y entonces entrenaba conmigo porque él sí ha sido corredor desde sí, siempre. sí. Entonces, pues eso fue chévere, pero el punto ahí al que quiero llegar es que sí, es importantísimo también para estas cosas tener el apoyo de tu esposo o de tu pareja, ¿no? Sí, el apoyo del otro, definitivamente. Sí. Bueno, y vamos a una etapa de cambio que es importante. Uh Viene -huh. todo este proceso y llega un día en el que Karen empieza a darse cuenta que hay una etapa profesional que está finiquitando
y empieza también a sentir esa inmensa necesidad de certificarse como coach y de empezar a abrir un capítulo distinto en la vida. Todo este cambio que se te vino pasando, además uno detrás de otro, porque se te viene el cambio y además aparte de que se te viene el cambio, se nos viene la pandemia y tú quedaste en ese vilo del cambio en donde uno dice, ok, esto no era así. Exacto. Esto no era como lo estaba planeando. ¿Qué, qué de ese pasado, qué de esa instancia de corredora, qué de esa instancia de profesional de alto rendimiento y de ese, digamos, músculo cerebral que tuviste que desarrollar en este momento, cómo lo estás utilizando? Mira, yo lo que sentí después de la maratón, y la verdad no sé si todo el mundo lo siente, es muy probable, pero lo que yo sentí es que yo podía hacer cualquier cosa. Una cosa un poquito loca, pero eso fue Sí, lo que yo sentí. sí. Como que, uff, logré esto, puedo hacer lo que sea. Entonces, pues mira, lo de querer hacer coaching era un sueño que yo tenía también por ahí como rondando y cada año pasaba y como que yo no lo concretaba. Finalmente el año pasado dije, bueno, ya, no más. Quiero dejar de decirle a la gente todos los años que este año voy a hacerlo y no lo hacía. Entonces finalmente lo hice y como sabes, estoy ya creo yo, unas pocas semanas de hacer mi examen final y ya certificarme como coach. Y pues lo que dices, ¿no? Lo que nunca estaba planeado era que yo iba a salir de Tiffany en enero y en marzo iba a llegar una pandemia que nos dejó encerrados por 5 meses. Sí. Entonces, pues si uno lo ve así, pues dice, uy, no, pues lo peor, ¿no? Pero, no sé, Ana, yo pienso que pues que Dios a mí me dio de verdad un regalo y es que yo en los momentos de más crisis y los más difíciles que he tenido en mi vida, tengo la capacidad de ver, no sé, la luz al final del túnel. Sí, Ver, a mí me gusta decir, veo lo positivo en lo negativo. Entonces, claro, sí, uno piensa, ok, sale de Tiffany después de 16 años, pero como tú acabas de decir, realmente estaba lista para irme y ya tenía este plan de hacerme coach. Sin embargo, pues con la pandemia cualquiera piensa, no, pues la peor tragedia, porque entonces, ¿ahora qué? Y resulta que ha sido para mí particularmente una bendición que yo no cambiaría por nada este tiempo que yo he podido pasar aquí en mi casa con mis hijas, con Ernesto, esos primeros 3 meses donde fue pues muy, muy intenso, ¿no? Tanto ayudarles con el colegio, sobre todo a la chiquita sí. Cristina, Ernesto cocinando, yo ayudándole porque yo no cocino, estoy apenas aprendiendo ahora a cocinar. Ya somos Pero dos. bueno, pero es que a mi marido le fascina. Yo digo, pero ¿cómo le voy a quitar Sí. Ese placer. ese Sí, placer sí, exactamente? sí, 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 de acuerdo, de Yo hago el acuerdo. mercado, yo le organizo y que él ejecute. En fin, pero ha sido un tiempo de, de, de poder estar conmigo, tiempo para mí, tiempo para mi familia, tiempo para pensar, para llenar mi alma de cosas que cuando estás trabajando y viajando, pues no, en el día a día no tienes tiempo de hacer y los tenía como en mi bucket list. Entonces, pues lo he hecho y he tratado de nuevo de hacer lo mejor de este tiempo y, ¿me entiendes? Sin una queja, realmente viendo que esto es una oportunidad, esto es una oportunidad para mejorarme como persona, ¿no? Como para seguir desarrollando cosas que he tenido pendientes. Y, y ayer que estaba hablando con mi hermano, estábamos hablando de algunas cosas y le dije, sabes, esta pandemia para mí ha sido el de las 3 Fs.
Me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues mira, ha sido de family, porque hemos pasado mucho, obviamente mucho tiempo con familia. Ha sido de friends, porque hemos Sí, pasado también tiempo con amigos, amigos que vinieron a pasar una temporada acá en la Florida. Y también ha sido de mucho fun, sí, que mi vida tiene que tener diversión, sí. así sea el momento que sea. Entonces, pues para contestar tu pregunta, sí, obviamente difícil y no creas, ver el noticiero, los noticieros, sobre todo al principio de toda esta pandemia, pues era muy triste ver a New York, esos, cuando tuvo el pico de la pandemia, te digo, yo lloraba, yo decía, no, ¿qué Sí, es esto? ¿Cómo le puede estar pasando esto a esa ciudad? ¿Qué va a hacer de Nueva York? sí. Eh, y bueno, pues gracias a Dios pareciera que las cosas están un poco más bajo control. Vamos a ver, tenemos que ser, todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, de eh, acuerdo. pero nada, aquí vamos, ¿me entiendes? Como que no me dejo como, digamos, pues asustar mucho por la situación y nada, como que sigo enfocada. Unos días son mejores que otros, claro, Y yo pero creo que eso además nos da el paso como para esa pregunta de, digamos, de cierre que me gustaría hacerte y es esa mujer que está, quiero que te retrocedas a tus, no sé, te voy a poner 32, entre 32, 33, uh-huh, de los 32 a los 35, que es una etapa de la vida en la que uno se cuestiona muchas cosas, Karen. Independiente que haya pandemia, no haya pandemia, haya crisis, no haya crisis, haya trabajo, no haya trabajo, es una la etapa de la vida en la que uno como mujer se cuestiona muchas cosas. Digamos que le tienes que dar un consejo a tus hijas cuando están en esa etapa y están haciéndose las miles preguntas que uno se hace. uh-huh. Soy mamá, no soy mamá, me caso, no me caso, me quedo, no me quedo, me voy, no me voy, soy corporativa, no soy corporativa, emprendo, no emprendo, hago, no hago. Un consejo que tú le das a esa mujer en esa etapa de la vida. Uh-huh. Eh, no te asustes, no te asustes porque todo va a salir bien. Yo pienso que yo en esa edad, como tú me dices, remóntate a esa edad, yo en ese momento todavía no era mamá, eh, pero sí lo pensaba, ¿no? ¿Estamos listos para esto? ¿Será que sí vamos a poder ser papás en esta ciudad que es tan difícil, que es costosa, que nos va a cambiar la vida? Y la verdad es que cuando llegaron, y llegaron por ahí, cuando yo tenía creo que 34, llegó Elisa, te das cuenta que claro que puedes, ¿no? Entonces, lo que diría es, sí, yo sé que, y todos tenemos temores, eso es como naturaleza humana, ¿verdad? Sentir miedo a lo desconocido, a lo que puede pasar, a lo que no puede pasar. Y, y yo lo que pienso, a mí me ha servido es como estar grounded, por eso digo que la yoga me sirvió muchísimo, ahora hago, pues medito y trato de hacer lo mismo con mis hijas, ¿no? Como volverlas como no, esto es pasajero, esto no va a durar para siempre, ¿no? Y al final todo tiene solución. Yo sé que es un dicho como muy simplista, Sí, pero, pero creo firmemente en que así es. de Entonces, acuerdo. ahí está. Entonces, si todo tiene solución, todo va a estar bien. De pronto no es la solución que tú visionabas, ¿verdad? Porque a veces uno quiere que la cosa sea de tal manera, pues no. Dios nos va a poner las soluciones que son las mejores para nosotros, ¿no? Sí, de Soy una acuerdo. persona de mucha fe, entonces siempre pienso así, ¿no? Sea lo que pase, pues es lo que tiene que pasar. Y fluir. Uh-huh. Karen, mil gracias. Mil Ay, gracias por acompañarnos este ratito, mil gracias por acompañarnos en Mujeres Go For It y, y espero que nos veamos muchísimas veces más.
Claro que sí, a ti Ana, mil gracias, gracias por esta invitación, qué delicia ser parte de este grupo de mujeres Go For It y tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Divina, mil gracias. Bueno, bueno, te mando un beso, un abrazo. Bueno, chao. Chao.